Libro de Proverbios, capítulo 13, versículos 13 hasta el versículo 18. La palabra del Señor dice, hermanos, voy a dar lectura. El que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento produce favor, mas el camino de los pérfidos es duro. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. El mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. Vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias en este día que has hecho para que tu pueblo se reúna. Sobre todo, oh Señor, tú has establecido en la ley que el séptimo día era para descansar y te pertenecía. Padre, nosotros en el nuevo pacto lo recibimos, sería un día para que tu pueblo pueda reunirse, porque comprendemos la victoria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tus iglesias, Señor, en este día, en el mundo entero, se regocijan en alabar, en engrandecer al Salvador maravilloso que nos has dado. Gracias te damos, oh Señor, aquí, como también oramos por los ministros, por los maestros, por los predicadores, por los misioneros, por todo hombre que tome en este día la Santa Escritura para exponerla, para enseñarla. Oh Señor, tú les sustentes con tu gracia, tú los ilumines. Como también esta mañana pedimos que tú ayudes al expositor para que pueda transmitir lo que acabamos de leer y que tu pueblo, Señor, reciba la bendición de tu palabra y tú te glorifiques en nuestras vidas. Gracias te damos, oh Señor, por los presentes, por los que puedan llegar y que durante el día, Señor, tengamos nuestros cultos y te alabemos. En Jesús te damos gracias, oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno, vamos a seguir estudiando el libro de Proverbios. Ahora estamos ya casi en la recta final del capítulo 13. La semana que viene vamos a concluir este capítulo. En realidad estamos siendo normal, no estamos acelerando, así que no estoy corriendo tampoco, pero siguiéndola de manera temática o sistemática nuestra serie. Así que quiero, hermanos, titular esta sección leída del versículo 13 hasta el versículo 18. El sabio toma la palabra de Dios. Toda reunión, toda asamblea, sea una iglesia local, sea una casa o sea un centro donde 2 o 3 pueden abrir la palabra del Señor, o donde hay consejería, el sabio está para impartir sabiduría. Y el éxito, hermanos, de impartir sabiduría viene de tomar la palabra de Dios como debe ser. El Señor va a hablarnos en esta mañana. Aquel que escucha, aquel que lo recibe, va a ser honrado, va a ser recompensado, pero el que desprecia va a dar cuenta por ello. Por el versículo 13 dice, el que desprecia la palabra pagará por ello. Sabemos, aquellos que se mofan, aquellos que no desean escuchar doctrina, o aquel que no recibe el evangelio va a dar cuenta a Dios. Y Salomón aquí, hermanos, nos va a instruir, y Salomón sabe que nuestra actitud hacia la palabra de Dios debe ser de uno que es de manera reverente, porque el versículo 3 dice, pero el que teme. Esta es la manera como debe acercarse el cristiano, ¿no? Aquí en este lugar, o como también donde pueda abrir, pero debe haber temor, ¿no? Debe haber temor, pues lo que el versículo 13 nos va a decir. El versículo 18 dice también, el que acepta la instrucción, la reprensión, la amonestación o la doctrina o el evangelio, dice, va a ser honrado. Entonces, un sabio, según Salomón, hermanos, va a recibir la palabra de Dios, y la clave o el éxito de eso es que va a obtener sabiduría, va a obtener una respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque
la vida de ese hombre que recibe va a ser moldeado, se va a ir conformando cada día de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese conocimiento se aplica en sabiduría. Y la sabiduría es nada más que esto, hermanos, conocer la verdad de Dios y aplicártela o aplicarse a la vida. Repito, sabiduría es conocer a Dios en su palabra y transmitir o aplicar ese conocimiento a nuestras vidas. Siempre oramos, Señor, dame sabiduría, pero si no estoy tomando la sabiduría de Dios en su palabra, no va a haber sabiduría. Tiene que haber conocimiento del Señor, ¿no? Y el conocimiento más elevado que el hombre puede alcanzar, no un conocimiento superficial, porque si el conocimiento es superficial, todo lo que hagamos va a ser superficial, nuestra adoración va a ser superficial, nuestra vida va a ser trivial, superficial, porque vamos a tener conocimientos divididos, ¿no? Porque es así, hermanos, y este es mi pensamiento en esta mañana. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y se conforman a las enseñanzas de la palabra de Dios, se beneficiarán de ellos. Pero aquellos que menosprecian, rendirán cuenta de ello. Esto debe despertar al cristiano. Yo leía ayer esta parte del versículo 13, pero el que desprecia. ¿Cómo es que el hombre puede despreciar, o el cristiano? Es sencillo y de muchas maneras. No solamente es omitiendo los mandatos, no solamente es hay que la Biblia esté cerrada toda la semana, o cuando están exponiendo, uno no le toma interés. Y de otras muchas maneras, o simplemente cuando no quiero estudiarla. La Biblia, hermanos, es para estudiar. Una cosa es leer y una cosa es que usted tiene que poner esfuerzo para poder conocer más. Entonces, que el Señor ponga un poco en nosotros cada día esto de su Espíritu, ¿no? Y obtengamos una iluminación de lo que aprendemos. Ahora, las personas sabias, hermanos, escuchen lo que voy a decir. Las personas sabias van a poder en práctica o van a trabajar para poder comprender y aprender la palabra de Dios, y así van a cambiar sus vidas. Repito, las personas sabias van a trabajar para obtener más beneficio de la palabra de Dios y así cambiar sus vidas, mientras que los necios, los tontos, van a permanecer en su ignorancia y van a dar cuenta de ello. Por eso versículo 13, el que desprecia la palabra el que desprecia la palabra, dice, pagará por ello. Quiero empezar con el versículo 13, nuestro primer punto. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios determina nuestro futuro. Este es mi primer punto. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios determina nuestro futuro. Hablo de ese futuro, hermanos, eterno, ¿no? ¿Cuál es la actitud que el cristiano debe tener frente a la palabra de Dios? Eso va a determinar. Tal vez usted esté tranquilo que yo ya creí en el Señor, yo hice mi profesión de fe, yo bajé a las aguas del bautisterio, tengo una iglesia local, sirvo ahí, dejo ahí mis recursos, congrego fielmente, entonces yo puedo cumplir, mi futuro está seguro. No, mi futuro está seguro. El problema lo tiene el incrédulo, el problema lo tiene el que no conoce. Yo le digo, no se quede con ese conocimiento, esa comprensión, no se quede. Por lo contrario, que su conocimiento sea más elevado. Pablo dice a los efesios, ¿no? Que lo más alto que podemos alcanzar, o lo más ancho, lo más largo, lo más profundo, puede ser conocer a ese Dios que se ha entregado por nosotros. Y aquí quiero empezar, como dije, nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que usted tiene frente a la Biblia que se abre? Estoy un poco usando, en estos meses no lo he dicho, sino conozco esta Biblia, la Biblia amplificada. Esta es una versión en inglés, y cada vez que tengo tiempo de traducirlo, lo comparo con otras versiones, porque es una versión más, lo veo para mis estudios un poco saludable, que no es inglés, lo traduzco, pero quiero leer lo que dice.
el versículo 13. El que desprecia la palabra y el consejo de Dios, lo traduce así, trae destrucción sobre sí mismo. Pero el que reverentemente teme y respeta el mandamiento de Dios será recompensado. Bueno, la Biblia de las Américas tiene casi esa traducción, imagino también la Reina Valera, pero hay palabritas a mí que me ayudan a comprender mejor. El que desprecia la palabra y el consejo de Dios. Y aquí, según Salomón, hay dos actitudes, lo voy a citar, que uno puede tener con respecto a la palabra de Dios. Está en su texto. Primero, la primera actitud frente a la palabra de Dios es esta. Primero, el que la desprecia. El que la desprecia. Ahora, despreciar en este sentido de burlarse de lo que dice las Sagradas Escrituras o pisotearlas. Por eso Cristo dijo, no deis las perlas a los cerdos, ¿verdad? ¿No? Exacto, es una manera de pisotear o despreciar. Y la otra actitud es lo que está en el texto, ¿no? Y creo que esto corresponde al cristiano. La otra actitud es el temor a la palabra, el que teme, pero el que teme. Esta es la otra actitud que encontramos en el texto, el que teme, ¿qué, hermanos? El mandamiento. Hay dos actitudes según Salomón aquí. Eso es lo que debemos considerar. Y los hombres se ven como un espejo en la palabra de Dios, según Dios, ¿no? Dios ve uno que desprecia y uno que teme la palabra de Dios. Ahora, el que desprecia, como dije, omite todo lo que dice el Señor, no todos sus preceptos, todos sus mandamientos, y no hay ventaja para él. Por otro lado, hay desventaja. Y si lo desprecia o omite, es para satisfacer los deseos de su carne, nada más, ¿no? Para satisfacer otros apetitos. Entonces ahí el desprecio. Ahora, el que desprecia, hermanos, una sola palabra será destruido por Dios, porque el texto nos dice muy claramente, pagará por ello. Cada palabra, como dice el salmista, es más dulce que la miel, es más valioso que todos los metales preciosos, minerales que pueda haber. Y cuanto más las benditas palabras del Salvador, o sea, despreciar la palabra de Dios que solamente va a traer destrucción al hombre, sea un título, sea una tilde, sea una jota, pero el que desprecie la palabra de Dios está bajo castigo, bajo la ira de Dios, porque hay alguien que gobierna y va a llevar a cabo, hermanos, eso al final. Como dije, la actitud a la palabra de Dios determina nuestro futuro o el futuro del hombre, y van a tener su lugar, ¿no? Su lugar, y nos podemos quedar toda la mañana hablando ahí, pero no es todo. Por el contrario, ahí está el cristiano. Ahora el otro, el hombre que tiene esa actitud, ¿no? Aquel que se acerca con reverencia a la palabra del Señor y lo ve con reverencia porque ha hablado alguien soberano, ha hablado alguien con autoridad, ha hablado alguien que legisla todo. Y por eso es que hay temor, debe haber miedo, terror. ¿Por qué creen que los judíos, cuando Moisés bajaba, tenían cierto miedo, pánico? Porque Dios había comunicado a Moisés. Y Moisés solamente puede tener esa entrada, ese acceso, había sido elegido para esa labor, pero el pueblo al comienzo había miedo. Pero una vez que perdieron ese temor, ¿qué pasó? Se corrompieron, se empezaron a corromper, olvidaron por un momento lo que estaban temiendo, y lo mismo puede pasar con el hombre hoy en día, hablando un poco del cristiano. Ahora, el que se acerca con reverencia, se esfuerza, pide la iluminación del Señor, pide la gracia de Dios para que pueda asistirlo cuando se acerca, no lo deja, hermanos, así. Yo quiero decir en esta mañana, ese hombre o esa mujer que toma y teme de esa manera a la palabra de Dios, está haciendo la voluntad de Dios y va a ser recompensado de parte del Señor, porque el texto dice al final
el versículo 13, será recompensado. Y la gracia de Dios es suficiente, hermanos. La recompensa es la gracia de Dios, recibir favores a través de Cristo a todos los que temen su nombre y su palabra. Ya para pasar al siguiente versículo, el que desprecia la palabra pagará por ello. La palabra de Dios o la palabra de Cristo es, hermanos, esencial, no se puede despreciar. El despreciar es ingratitud, es poder ignorar todo lo que Cristo hizo por nosotros, su rol profético, ¿no? sus oficios, y esa palabra poderosa que puede salvar. Pero también es no solamente rechazar la palabra de Dios, no solamente rechazar a las palabras de Cristo, sino también rechazar a los ministros que proclaman esa palabra. Por ahí puede decir, no me agrada como ese hombre, ese pastor predica. Es una forma de despreciar al ministro y al evangelio que está predicando. Porque, hermano, eso puede ser su juicio, puede traer también, hermanos, disciplina. Y por eso es necesario considerar las palabras sabios de Salomón. Pero al contrario, hemos visto, debemos acercarnos con reverencia. Pero dice, el que teme el mandamiento, nuestro texto va a recibir recompensa. Hay recompensa en guardarla y obedecerla, que es lo mismo. Y yo creo que ahí debemos todos enfocarnos. Vamos a pasar al versículo 14. La enseñanza del sabio, dice, es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Seguimos con la palabra, seguimos con la instrucción, la enseñanza, ¿no? Cómo se pueda traducir. Y el punto de enseñanza aquí, hermanos, es esta. Las enseñanzas de la palabra de Dios pueden producir vida y librar de la muerte. Este es, hermanos, el punto que estoy presentando. Las enseñanzas de la palabra de Dios pueden producir vida y librar de la muerte. La primera parte del texto dice, la enseñanza del sabio es fuente de vida. Y la versión amplificada lo traduce así. La enseñanza de los sabios es una fuente de vida para que uno pueda evitar, ¿no?, las trampas de la muerte. Ahora, aquellos hermanos que son hábiles en manejar la palabra de Dios son una fuente de vida. ¿Y qué quiero decir con hábiles? ¿No? Aquellos hermanos a quienes el Señor ha dotado. Yo decía, hay dos cosas en este mundo. Hay unos que académicamente llegan a obtener un grado de instrucción, ¿no? Por medio de un seminario teológico, un centro de preparación, ¿no?, para estudiantes de la Biblia, pueden alcanzar un conocimiento, y ahí van forjando, ¿no?, a un hábil, ¿no?, a alguien que se va a convertir de herramienta para luego transmitir lo que va a conseguir por su trabajo. Pero hay otra manera, hermanos, también, ¿no? Hay hombres y mujeres tan sencillos que ni siquiera conocen un Señor, son los que más aman, temen la palabra del Señor, ¿no? Y yo no voy a categorizar, no voy a poner a ninguno de ellos por cuál usted debe optar, pero estoy hablando de aquí, de alguien que maneja la palabra de Dios con precisión. Procura, eso dijo Pablo a Timoteo, procura, por favor, Timoteo, intenta, esfuérzate, te lo pido, haz esto tu vida, procura. No solamente el domingo, sino procura presentarte a Dios, dice, como obrero. Ese obrero es un trabajador de la palabra de Dios. Ese obrero es alguien que se entrena, ese obrero es alguien que estudia, alguien que lee, que se dice con diligencia el texto. Con diligencia, y eso tiene que ver no solamente con la habilidad, sino con la diligencia, y podemos mezclar ahí. Entonces, tienes a un hombre que es formado, versículo 14, la enseñanza del sabio es fuente de... ¿Cómo es que ese sabio aprendió la enseñanza? No fue porque se convirtió al cristianismo, ahora conoce lo que la Biblia dice, no, hermanos. La enseñanza del sabio, para obtener sabiduría, ese hombre tuvo que invertir mucho tiempo,
¿no? Mucha instrucción, pero cuando imparte, hermanos, instrucción es fuente de vida, y las palabras de Cristo, Él es el sabio por excelencia, y cuando Él enseñaba, transmitía vida, ¿no? Y cuando tú ves que un ministro está predicando, hermano, está transmitiendo la vida que Cristo mismo estaría comunicando. Ellos son aquí los que son usados por Dios, porque están manejando la palabra de Dios, y aquel que presta atención, hermanos, dice el texto, va a prosperar, va a tener una vida completa. Ahora, se puede comprender, hermanos, aquellos que reciben estas instrucciones siempre van a obtener un beneficio, ¿no? ¿Por qué creen que los cristianos pueden venir tal vez el día domingo con sus problemas muy cargados, ¿no? Y muchas otras cosas, y de aquí como hubieran venido y salen frescos, ¿no? Porque la palabra del Señor les ha renovado, porque la palabra es suficiente, como dice Romanos 12:2, ¿no? Renovaos vuestro entendimiento. ¿Y cómo? Por medio de la palabra de Dios. Descanso, reposo en la palabra de Dios. Y ahí, hermano, está la fuente de vida, ¿no? Ahí, entonces, hacemos bien en escuchar al hombre que instruye, al hombre que predica, y así somos librados ¿de qué? De los lazos, dice el texto de la muerte. De que Satanás me susurra a mi mente, me susurra a mi oído. No me dice, no es así como lo dijo a Eva, con que Dios dijo, ¿no? Así soy librado para apartarse, dice el texto, de los lazos de la muerte. Haces bien entonces en escuchar la palabra del predicador. Haces bien, porque es lo que el texto nos dice, hermanos, en escuchar también el consejo de un sabio. Eso te va a ayudar en tu crecimiento espiritual, y vas a ser preservado, ¿no? de la locura del pecado, o de la muerte que produce el pecado, ya que Dios ha provisto, hermanos, que sea de esa manera. Por eso la enseñanza del sabio es vida. Y cuando hablamos de enseñanza estamos hablando de doctrina. Muchos se nos dicen, nosotros los reformadores o los bautistas son muy diligentes, muy estudiosos, tanto reformadores, y puede ser cierto, y es cierto, porque hay otro círculo, ¿no? Que conocemos, más todo es llevado a las emociones, más todo es llevado a experiencias naturales, sobrenaturales, que se busca dentro de su círculo evangélico. Pero nosotros decimos sola escritura, y la fuente de la sabiduría es las escrituras mismas, y la doctrina, hermanos, que se imparte en este lugar, o de un hombre que usted cree que es muy bíblico, entonces le es para su beneficio. La enseñanza del sabio es fuente de vida. La doctrina, hermanos, produce vida. La doctrina no es aburrido, porque algunos toman, ¿no? La letra mata. No, la doctrina es vida. Es vida porque te mueve por dentro, te hace ver primeramente, ¿no? Si tú estás estudiando de los atributos de Dios nada más, no te vas a quedar con el conocimiento, tiene que llevarte a algo más allá, ¿no? Porque ya comprendes más de este Dios que se presenta, entonces ahí la vida. Ahora, las palabras de aquellos que enseñan, como dice acá, la enseñanza del sabio es dado por un pastor. Cristo es ese pastor. Cuando vino, enseñó, pero también hoy día Cristo ha puesto, Él es el príncipe de los pastores, y Él ha puesto en cada iglesia local un pastor. ¿Para qué, hermanos? Para que es el pueblo, para que las ovejas puedan recibir las instrucciones. Cristo dice que enseñaba como alguien que tenía autoridad y que nadie le podía decir.
y que los pastores locales apuntamos a eso. Tenemos el mandamiento, hemos recibido el mandamiento del Señor, pero buscamos, hermanos, con diligencia, y que la autoridad viene del Señor y que usted pueda beneficiarse de ellos. Ahora, es fuente de vida. ¿Por qué? ¿Te has preguntado? ¿Qué piensas cuando en la palabra fuente? Un pozo, un lugar de donde provenga todo lo que puedes encontrar. Para el pecador, hermanos, la fuente de vida está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un muerto puede levantarse. ¿Por qué? Porque Cristo es esa fuente. La palabra de Dios puede dar vida, hermanos, a las personas. Por eso es una fuente. Puede refrescar a los cristianos, como dije un momento atrás. Trae luz a sus mentes, a sus ojos. Y los conduce, hermanos, a la vida eterna. ¿Para qué? Para apartarse, como dice el texto, de los lazos de la muerte, de los engaños de Satanás y el mundo, y así uno puede evitarlo y no ser enredados, porque Satanás busca eso, no enredarte y al final llevarte a la destrucción y a la muerte. Vamos a pasar al versículo 15. Dice, el buen entendimiento produce favor, mas el camino de los pérfidos es duro. Seguimos hablando de la instrucción, seguimos hablando de la enseñanza. Ahora hablamos del entendimiento. Y este es el punto aquí. El entendimiento de la palabra de Dios determina cómo somos vistos. El entendimiento de la palabra de Dios determina cómo somos vistos, porque dice, el buen entendimiento produce favor, mas el camino de los pérfidos es duro. ¿Cómo nos vemos frente a este texto? La idea aquí, hermanos, es de alguien que es, como dije una vez más, hábil, de alguien que es diligente en la palabra de Dios. Este hombre o esta mujer va a ser considerado con favor. Se necesita una mente, Dios nos da una mente, hermanos. ¿Para qué? Para que la usemos, no para cosas negativas, no para aprender a hacer el mal. No, es verdad, somos seres racionales, Dios creyó ser racionales, pero sobre todo aquellos que Dios quitó, ¿no?, nuestra ceguera, porque dice Satanás nos tenía cegado ¿qué? El entendimiento. Ahora tienes el buen entendimiento que te va a producir ese favor. Entonces aquellos que son inteligentes o que toman con diligencia la palabra de Dios van a recibir el favor del Señor. Pero inmediatamente la parte B del texto dice, mas el camino de los pérfidos es duro. Esa palabra hebrea duro se refiere a lo que podemos llamarlo de esta manera, que tiene que ver con el mal, continuamente en el mal. Así que un buen entendimiento no radica solamente, ¿no?, por un tiempo, hermanos, que estoy entendiendo lo que me están enseñando, estoy comprendiendo la palabra de Dios, sino que ese buen entendimiento va a producir, ¿no?, fruto en su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor ha dicho que es de esa manera, pero cada día se multiplica, hermanos, esos favores del Señor. Usted es el beneficiario. Ahora, un entendimiento en cosas naturales, sí, porque cada día aprendemos, pero ¿qué será, hermanos, deleitarnos, ¿no? ¿Qué será entender mejor la palabra del Señor? Y debemos esforzarnos en ella, y es la única manera de poder hallar favor, ¿no?, de parte de Dios y delante de los hombres. Mas el camino, dice, de los pérfidos es duro. Es desagradable, es una vida áspera, son personas que van a ir tropezando, van a ir cayendo, van a estar con culpa, siempre van a ser vistos mal. Por eso,
El mundo puede burlarse de aquellos que tenemos una Biblia y vivimos contrario a eso. El camino de los transgresores, dice, es duro. Su práctica, hermanos, de aquellas personas, ¿no? Como dice aquí el texto de esos pérfidos, es que ellos, uno puede estar ofendiendo a Dios con sus vidas y van a cosechar también, no van a ser felices, ¿no? Es duro. Por ahí alguien puede decir que los mandamientos del Señor son gravosos, son difíciles de obedecer. Cuidado, ahí puedes encontrar a ese pérfido que lo ve difícil, que lo ve duro obedecer o cumplir o estudiar la palabra del Señor. No se sienten bien. Y esa no es la posición o la postura de un cristiano. Porque el cristiano siempre va a encontrar, hermanos, ahí algo para su alma. Versículo 16, vamos a ir avanzando. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Esta es la enseñanza. Nuestra aplicación de la palabra de Dios determina nuestra sabiduría o necedad. Repito, nuestra aplicación de la palabra de Dios determina nuestra sabiduría o necedad o locura, como usted lo vea conveniente. Porque el texto dice, todo hombre prudente obra con conocimiento. Alguien que está conociendo y quiere convertirse en una persona sabia, va a buscar, hermanos, tal conocimiento. Todo hombre prudente obra con conocimiento. Para obtener, hermanos, tal conocimiento se necesita la actitud, como estamos titulando esta enseñanza, necesita cautela, necesita seguridad para poder tomar de esa manera la palabra del Señor. Ahora, esto transforma, ¿no? Dice el texto, todo hombre prudente obra con conocimiento. Y ahí está el perfil del cristiano. Ahí está el perfil de aquel que se acerca a las Escrituras. Porque lo contrario me convierte en un necio. Y esto tiene que ver con la aplicación, ¿no? De cómo todo lo que recibo lo aplico. Y eso va a determinar mi sabiduría o mi necedad. Si yo me porto como se portan los animales, eso muestra mi necedad, ¿no? No muestra mi sabiduría, o la sabiduría que debo tener por acercarme a la palabra de Dios. Quiero que pasemos al versículo 17. Dice, el mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Dos cosas ahí. El mensajero perverso y el enviado fiel, que puede estar tras el hombre que estudia o que toma con diligencia. Y la enseñanza aquí, hermanos, es la siguiente: nuestra fidelidad a la palabra de Dios determina nuestra confiabilidad. Repito, nuestra fidelidad a la palabra de Dios determina nuestra confiabilidad. Tanto una persona sabia como una persona necia están expuestos, hermanos, al mundo. Están expuestos a todos por sus palabras insensatas y por sus acciones, ¿no? Por sus acciones que pueden ser indiscretas. Ahora, el versículo 17, vemos ahí a una persona sabia o una persona necia, cómo se conduce. El sabio hace su trabajo correcto y el necio lo arruina, pero el enviado fiel trae, en la primera parte me estoy confundiendo, el mensajero perverso cae en la adversidad. Y eso tiene que ver con el mensaje, el mensajero perverso. ¿Quién puede ser un mensajero perverso? El falso maestro.
Probablemente por ahí si hay una distorsión de la verdad o no una comprensión correcta, uno puede convertirse en un emisario o un enviado, ¿no? Y no va a entregar fielmente el mensaje. No lo va a hacer. Por eso, para aquellos que aspiran a un ministerio, está esto, ¿no? De prepararse, de ser instruido. Primero tiene que ver el deseo de ser instruido, las ganas que uno debe tener, porque ¿qué pasaría si ese portador, ese emisario, ese mensajero trae un mensaje perverso? La vida de los oyentes va a ser una ruina, porque va a traer destrucción. En vez de guiarles por la senda correcta, les va a guiar por el camino opuesto, ¿no? Dios dice por aquí y el mensajero dice perverso por aquí y los lleva camino a la destrucción. Tal es el mensaje que ofertan los pastores de la prosperidad. Los falsos maestros no tienen un mensaje fiel. Y allí está, hermanos, su ruina, ahí su desgracia para aquel día final. Y van a recibir el juicio de Dios. Aquí están los ministros malvados. Por eso debe haber temor. Debe haber temor cuando lee uno la palabra de Dios. Estos son los que trastornan la casa del Señor porque presentan una imagen no real. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos nosotros algo muy valioso que los predicadores tenemos en nuestras manos, ¿no? Es la santa palabra de Dios. Pero dice el enviado fiel. El enviado fiel. Se necesita esos hombres en los púlpitos. Se necesita tales ministros que cuenten con estas características. El enviado fiel, ¿no? Las iglesias que tienen más de un pastor, más de un maestro, es porque el Señor primeramente les ha bendecido con esos favores. Y ustedes deben orar por un ministro fiel, ¿no? Que Dios envíe a ese enviado fiel, a ese embajador de la verdad, para que realice, les entregue el mensaje y sea de salud, sea de provecho para cada uno de ustedes. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 26, ya estamos por concluir. Proverbios capítulo 26, versículo 14. Aquí vamos a ver cómo esta palabra de embajador se traduce como bisagra según Salomón. Proverbios capítulo 26, versículo 14. Como la puerta gira sobre sus goznes, así da vueltas el perezoso en su cama. Lo que quiero aquí, podemos ver esa palabra enviado o embajador, se traduce como bisagra. Aquí la versión lo pone como goznes, como dije, estoy utilizando otra versión y lo veo de esta manera. Un embajador de Cristo, hermanos, alguien que es enviado de parte de Dios. En nuestro texto es alguien que hace su trabajo fielmente, ¿no? Es alguien que hace su trabajo de manera correcta porque es un embajador de Cristo. Es un embajador de Cristo. Tales fueron Cristo y los apóstoles y los primeros pastores, ¿no? que fueron ordenados, y se espera que hoy día esos mensajeros sean fieles porque declaran todo el consejo de Dios. No oculta, no predica solamente lo que la gente quiere escuchar. Un mensajero fiel predica todo el consejo de Dios, las doctrinas sanas para que la iglesia tenga salud, porque Dios lo ha provisto que sea así. El mensajero fiel es aprobado por Dios, aprobado por Cristo.
aprobado por la iglesia. Y nada más se espera de ese obrero, de ese mensajero fiel, aquel día las palabras de su maestro: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 18, y finalizamos esta mañana. Dice: pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia la instrucción, mas el que acepta la reprensión será honrado. El punto aquí es el siguiente: nuestra actitud hacia la instrucción determina nuestra vergüenza o honor. Repito, nuestra actitud hacia la instrucción determina nuestra vergüenza u honor. El texto nos dice pobreza y vergüenza, versículo 18, vendrán que al que menosprecia la instrucción. Por eso cuando uno ve estos textos, tal vez usted ve a un padre, a un hijo. Sí, en una etapa donde se inicia, sí, pero hermano, esto es para la iglesia. Aquí tenemos la sabiduría más alta en este libro de Proverbios y tenemos que aprender. La Biblia del Amplificado lo traduce casi igual: pobreza y vergüenza vienen a quien rechaza la instrucción y la corrección, pero el que presta atención a la reprensión será honrado. Cada domingo venimos aquí y ¿cómo es que debemos acercar? ¿Cuál es la actitud? Como dije al comienzo, no debe ser de uno de desprecio, ¿no? Sino de ver temor, hermanos. Ahora, la principal diferencia, dice aquí el hombre sabio, no es esto, ¿no? Que el hombre sabio va a aceptar lo que dice su ministro, lo que dice Cristo, lo que dice el Espíritu Santo, y va a ser honrado. Que Dios va a honrar a los que oyen, y que también van a ser reconocidos delante de los hombres. La sabiduría de Salomón, hermanos, se extendió por todo el mundo en ese entonces, y escuchaba, ¿no?, cómo Dios había honrado con mucha sabiduría, y por eso es que venían reyes y venían reinas a ver la sabiduría de Dios. Pero Cristo dijo: he aquí uno más sabio que Salomón está en medio de vosotros. Así que según Salomón, aquí tienes un hombre sabio y un hombre necio que muestra rechazo. El sabio acepta y el necio lo rechaza, y eso es su pobreza y eso es su vergüenza. Ahora, pobreza y vergüenza, hermanos, por no tener una instrucción, o por no tener una iglesia saludable, o por no tener como hemos visto en esta mañana, un enviado fiel, o alguien que no estudia con diligencia, hermanos, es para preocuparnos. Tal vez nos preocupamos por asuntos materiales, o nos preocupamos por la sociedad, o cómo está mi familia, cómo está mi país, pero debemos preocuparnos de esto, hermanos, de mi iglesia, ¿no? Si el Señor quiere, hermano, estés aquí o donde estés, tengas, ¿no?, alguien que te predique la verdad, porque eso, hermanos, puede ser tu riqueza en tu vida espiritual, o puede ser tu pobreza. Si el pastor es pobre en conocimiento, si el pastor, como dice aquí, o el ministro que enseña, tiene poco que instruirte, hermanos, tu vida también va a ser igual. Pobreza y vergüenza, dice el texto. Al final eso trae, hermanos, poco salud a tu vida. No vas a crecer. Ahora, se pide, hermanos, esto de los padres. Se pide de aquellos que enseñan la palabra de Dios, lo hagan de manera correcta. ¿Para qué, hermanos? Para que sean reconocidas, sean honrados ustedes, quienes se benefician de la palabra de Dios. El texto dice: más el que acepta la reprensión. En esta mañana tu deber es aceptar este consejo. En esta mañana es
que tú aceptes esta reprensión de la palabra de Dios que se te está dando, que la tomes con amabilidad y que actúes o vivas de acuerdo a ella. ¿Para qué? Para ser honrado. Y no solamente, hermanos, cuando hablamos de ser honrado, nuestra mente salta a la riqueza o salta a la reputación, ¿no? A una imagen delante de todos. No solamente con las riquezas de este mundo, sino que seas honrado con la gracia de Dios, con el favor de Dios que esté contigo, y tendrás honra entre los creyentes y del Señor mismo, porque estás considerando la reprensión, estás considerando la instrucción de su palabra. Quiero terminar en esta mañana, en esta escuela dominical, dando lectura de lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Que el Señor honre sus vidas si ustedes reciben esta instrucción, y que el Señor no traiga honra si ustedes desprecian la instrucción del Señor y sobre sus hogares. Vamos a orar. Padre, nos has reunido en esta mañana para ser instruidos, para ser moldeados por tu santa palabra. Nosotros antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y había gozo en otras cosas. Pero hoy, Señor, el gozo, el deleite está en oír tu voz. Cada mañana, cada día tú nos hablas. Pero hoy, Señor, como iglesia nos hablas. Y no queremos despreciar tu palabra, porque no queremos dar cuenta de ella. Por lo contrario, pedimos la bendición de ella, Señor, que pueda ser sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia. Señor, mi oración es que tú pongas siempre hombres fieles, mensajeros fieles, Señor, de tu palabra, en este lugar o en tus iglesias locales, como a ti te plazca, oh Dios. Porque si tenemos un rey que no se somete como Israel, pasaba a la ley del Señor, el pueblo se desviaba a los ídolos de los extranjeros, de los paganos. Tal también es así, Señor, hoy es que sucede. Por eso necesitamos, Señor, que tú, de tu gracia, Señor, nos proveas hombres y fieles que prediquen tu palabra. Y cuanto más necesitamos en esta iglesia, que tú sigas haciendo la obra en medio de nosotros y tú te glorifiques, oh Dios Santo. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.